Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto con tiempo para relajarse y disfrutar de una buena historia. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señores. Hoy vamos a hablar de esas joyas escondidas, esas miniseries que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más, pero que afortunadamente no te obligan a comprometerte con cientos de episodios. Hoy vamos a hablar de series turcas de 12 capítulos dobladas al español, que son absolutamente imperdibles. Sí, sé lo que están pensando, 12 capítulos. ¿De verdad se puede contar una buena historia en tan poco tiempo? La respuesta es un rotundo sí. Las series turcas de corta duración han demostrado ser maestras en la concisión, ofreciendo tramas intensas, personajes complejos y un desarrollo impecable en un formato perfecto para maratonear en un fin de semana. Así que prepárense para tomar nota, porque les voy a recomendar algunas series que estoy segura que les van a encantar. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás contenido semanal sobre series, películas, libros y todo lo que nos apasiona a los amantes de las buenas historias. No te lo pierdas. Y ahora sí, vamos con las recomendaciones. La primera serie de la que quiero hablarles se llama Immortals, o Yaşamayanlar en su título original. Esta serie es un torbellino de acción, fantasía y romance oscuro, todo envuelto en una atmósfera gótica que te atrapa desde el principio. La historia gira en torno a Mia, una joven que busca vengar la muerte de sus padres, asesinados por el poderoso vampiro Dmitri. Pero Mia no es una chica normal. Ella también es una vampira, aunque una recién convertida y con mucho que aprender. Immortals te lleva a las entrañas de Estambul, donde conviven humanos y vampiros en una lucha constante por el poder y la supervivencia. Lo que hace a esta serie tan especial es su combinación de elementos sobrenaturales con un toque de drama turco que la diferencia de otras series de vampiros. Además, la actuación es impecable y la química entre los protagonistas es palpable. Si te gustan las historias de vampiros con un toque diferente, esta es tu serie. Pero vayamos un poco más a fondo con Immortals. No se trata simplemente de una historia de vampiros más. La serie explora temas como la identidad, la venganza, la familia y la aceptación. Mia, interpretada por el Zinsangu, es un personaje complejo que evoluciona a lo largo de la serie. Su sed de venganza la consume, pero también la obliga a enfrentarse a su propia naturaleza vampírica y a las decisiones difíciles que conlleva. Dmitri, el villano interpretado por Kerem Bürsin, no es un simple monstruo sediento de sangre. Tiene su propia historia, sus propios motivos y una profunda melancolía que lo hace, en cierto modo, comprensible. La serie también presenta a otros personajes interesantes, como Carmen, una vampira milenaria que se convierte en mentora de Mia, y Numel, un humano que se une a la causa de Mia y se enamora de ella. La ambientación de Immortals es otro de sus puntos fuertes. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles oscuras, sus edificios antiguos y su atmósfera misteriosa. La serie utiliza la ciudad como telón de fondo perfecto para la lucha entre humanos y vampiros, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te mantiene al borde del asiento. La banda sonora también es excelente, con canciones que encajan a la perfección con el tono de la serie y que te meten de lleno en la acción. En definitiva, Immortals es una serie que te sorprenderá. Si eres fan de las historias de vampiros, no te la puedes perder. Y si no lo eres, dale una oportunidad, porque estoy segura de que te enganchará. La segunda serie que les traigo es un poco más ligera, pero igual de adictiva. Se trata de Fi, también conocida como Pi. Aunque tuvo una segunda temporada llamada Sei, cada una consta de 12 capítulos y pueden verse de forma independiente. Fi es un drama psicológico que explora las obsesiones, los secretos y las complejidades de las relaciones humanas. Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario, se obsesiona con Duru, una joven bailarina que lucha por alcanzar sus sueños. A partir de ahí se desencadena una serie de eventos que involucran a otros personajes, cada uno con sus propias heridas y ambiciones ocultas. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía cuidada y una banda sonora que te mete de lleno en la atmósfera de la historia. Lo que más me gusta de esta serie es que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la delgada línea que separa el amor de la obsesión, y sobre las consecuencias de nuestros actos.
Además, la actuación de Serine y Sarkaya como Duru es simplemente magistral. Fi no es una simple historia de amor o de obsesión. Es un retrato crudo y realista de la condición humana. Cam Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje complejo y controvertido. Es un hombre brillante pero también un manipulador y un obsesivo. Su obsesión por Duru lo lleva a cruzar límites que nunca debería haber cruzado, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras para todos los que lo rodean. Duru, por su parte, es una joven vulnerable que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su sueño es convertirse en una bailarina profesional, pero se enfrenta a muchos obstáculos en el camino. La relación entre Can y Duru es tóxica y destructiva, pero también adictiva. Ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, a pesar de saber que su relación está condenada al fracaso. La serie también explora la vida de otros personajes, como Deniz, el novio de Duru, un músico talentoso que se ve eclipsado por la fama de Cam Mañay, y Ozge, una periodista que investiga los secretos de Cam Mañay y descubre una red de corrupción y manipulación. Fi es una serie que te hará pensar. Te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor, la obsesión y la moralidad. Te dejará con una sensación de incomodidad, pero también con una profunda reflexión sobre la condición humana. La dirección de la serie es impecable, con planos visuales impactantes y una narrativa que te mantiene en tensión constante. La banda sonora es un elemento clave de la serie, con canciones que refuerzan el tono emocional de cada escena. Fi es una serie que no te dejará indiferente. Nuestra tercera recomendación nos lleva a un terreno más histórico y dramático, Mehmed, de Can Kere, o Mehmed Bir Zian Fatih. Esta serie narra la vida de Mehmed II, el sultán otomano que conquistó Constantinopla en el siglo XV. Aunque esta serie tenía previsto tener más episodios, la primera temporada fue cortada a 6 episodios, pero esos 6 episodios son intensos y valen la pena. La serie te sumerge en la corte otomana, llena de intrigas, traiciones y luchas por el poder. Pero también te muestra la faceta más humana de Mehmed, un líder visionario que soñaba con construir un imperio que trascendiera las fronteras del tiempo. Mehmed, de Can Kere es una serie visualmente espectacular, con una producción impecable y un vestuario deslumbrante. Si te gusta la historia, las series de época y las historias de grandes líderes, esta es una serie que no te puedes perder. Aunque solo cuenta con 6 episodios, Mehmed, de Can Kere logra capturar la esencia de la vida de Mehmed II y la magnitud de su conquista de Constantinopla. La serie se centra en los primeros años del reinado de Mehmed, mostrando su determinación y su visión para convertir el Imperio Otomano en una potencia mundial. También explora sus relaciones personales, su amor por la ciencia y el arte y sus conflictos internos. La serie no se limita a glorificar a Mehmed II. También muestra los horrores de la guerra y las consecuencias de la conquista de Constantinopla. La serie es brutal y realista, mostrando la violencia y la crueldad de la época. Sin embargo, también es una historia de valentía, determinación y superación. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Mehmed II es excepcional. Logra transmitir la complejidad del personaje, mostrando su inteligencia, su ambición y su humanidad. El resto del elenco también es excelente, con actuaciones convincentes y memorables. La producción de la serie es de primer nivel. El vestuario, los decorados y los efectos visuales son impresionantes. La serie te transporta al siglo XV y te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia en primera persona. Mehmed, de Can Kere es una serie que te educará, te entretendrá y te emocionará. Es una joya oculta que merece ser descubierta. Ahora, vamos con una opción que combina el drama con un toque de misterio y elementos sobrenaturales, Aleph. Esta serie sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en textos sufíes antiguos. A medida que profundizan en la investigación, descubren una red de secretos oscuros que involucran a personajes poderosos y a una secta religiosa misteriosa. Aleph es una serie intrigante que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama está muy bien construida y los giros inesperados te sorprenderán. Además, la serie explora temas como la religión, la fe, el poder y la corrupción de una manera muy inteligente. Si te gustan las series de misterio con un toque oscuro y diferente, Aleph es una excelente opción. Aleph no es la típica serie de detectives. La serie combina elementos de thriller, misterio y drama con una profunda exploración de la cultura sufí y sus rituales.
Los asesinatos rituales que investigan Kemal y Settar son horribles y macabros, pero también están imbuidos de un simbolismo religioso que añade una capa adicional de complejidad a la historia. La serie explora la relación entre la fe y la razón, el bien y el mal, y la luz y la oscuridad. Los personajes de Kemal y Settar representan dos enfoques diferentes de la vida. Kemal es un detective escéptico que confía en la lógica y la evidencia para resolver los crímenes. Settar es un detective más espiritual que confía en su intuición y en su conexión con el mundo espiritual. Juntos forman un equipo formidable que logra desentrañar los secretos oscuros que se esconden detrás de los asesinatos rituales. La serie también explora la corrupción y el abuso de poder dentro de las instituciones religiosas. Los personajes poderosos que se ven involucrados en la investigación son personas que utilizan la religión para manipular y controlar a los demás. Aleph es una serie que te hará pensar sobre el papel de la religión en la sociedad y sobre los peligros del fanatismo y la intolerancia. La serie es visualmente impresionante con una fotografía oscura y atmosférica que refuerza el tono misterioso y sombrío de la historia. La banda sonora también es excelente con música que te transporta al mundo de la cultura sufí. Aleph es una serie que te cautivará desde el principio hasta el final. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Deep. Esta serie de acción y suspense te sumerge en el mundo de Sair, un psiquiatra que trabaja como mediador en casos de suicidio. Sair recibe una llamada de Bilge, una joven que afirma tener información sobre un atentado terrorista inminente. A partir de ahí, Sair se ve envuelto en una peligrosa conspiración que amenaza su vida y la de Bilge. Deep es una serie trepidante que te mantiene en tensión constante. La trama es muy original y la química entre los protagonistas es increíble. Además, la serie explora temas como la salud mental, el terrorismo y la redención de una manera muy inteligente. Si te gustan las series de acción con un toque psicológico, Deep es una serie que te va a encantar. Deep es mucho más que una simple serie de acción y suspense. La serie explora temas complejos y relevantes como la salud mental, el suicidio, el terrorismo y la redención. Said, interpretado por Ilker Kaleli, es un personaje atormentado por su pasado que utiliza su trabajo como mediador en casos de suicidio para expiar sus culpas. Bilge, interpretada por Neslihan Atagul-Doulu, es una joven valiente y decidida que arriesga su vida para evitar un atentado terrorista. La relación entre Said y Bilge es el corazón de la serie. Ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, a pesar de las circunstancias peligrosas en las que se encuentran. Su relación es una fuente de esperanza y redención en medio de la oscuridad. La serie también explora las motivaciones de los terroristas y las consecuencias devastadoras de sus actos. Deep es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad del mundo en el que vivimos y sobre la importancia de la empatía y la compasión. La dirección de la serie es impecable, con escenas de acción emocionantes y una narrativa que te mantiene en vilo hasta el final. La banda sonora es intensa y emotiva, reforzando el tono dramático de la historia. Deep es una serie que te dejará sin aliento. Espero que estas recomendaciones les hayan gustado y que se animen a ver alguna de estas series turcas de 12 capítulos. Como ven, no es necesario comprometerse con cientos de episodios para disfrutar de una buena historia. Estas series demuestran que a veces menos es más. En resumen, hoy hablamos de 5 series turcas imperdibles de 12 capítulos dobladas al español: Immortals, Fi, Mehmet, de Kankere, Aleph y Deep. Cada una de ellas ofrece una propuesta diferente, pero todas tienen en común la calidad de su producción, la intensidad de sus tramas y la complejidad de sus personajes. Todas ellas además demuestran que la ficción turca ha alcanzado un nivel de sofisticación narrativa y visual que la sitúa entre las más interesantes del panorama internacional. Han sabido combinar elementos de su propia cultura con las tendencias globales, creando productos originales y atractivos para un público amplio. La elección de series de corta duración también es una estrategia inteligente, ya que permite a los espectadores disfrutar de historias completas y satisfactorias sin tener que invertir una gran cantidad de tiempo. En un mundo en el que el tiempo es un bien escaso, las miniseries se han convertido en una opción cada vez más popular. Además, la disponibilidad de estas series dobladas al español las hace accesibles a un público aún mayor. El doblaje de calidad es fundamental para que los espectadores puedan disfrutar de la historia sin tener que preocuparse por leer subtítulos. En definitiva, estas 5 series turcas son una excelente opción para aquellos que buscan historias emocionantes, personajes complejos y una producción de calidad en un formato conciso y accesible.
No se arrepentirán de darles una oportunidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Hay alguna otra serie de 12 capítulos que me recomienden? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también descubran estas series, y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con recomendaciones de series, películas, libros y todo lo que nos apasiona a los amantes de las buenas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.